La escena es una de las más famosas de toda la Biblia Sagrada, un jardín perfecto, dos seres humanos inocentes y una serpiente astuta que cambió el curso de la historia. Todos conocemos la maldición que Dios lanzó sobre ella: te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Para muchos, la historia termina ahí, un simple castigo para un animal, una explicación mitológica de por qué las serpientes no tienen patas, pero ¿y si te dijera que esa interpretación es solo la superficie de uno de los misterios de la Biblia más profundos y trascendentales? ¿Y si, en aquellas palabras, Dios no estuviera solo castigando, sino declarando una guerra cósmica, estableciendo las reglas de un conflicto eterno y revelando la primera y más importante de las profecías bíblicas de toda la Escritura? El texto hebreo original esconde una profundidad impactante, un mensaje codificado que redefine todo lo que creíamos saber sobre la caída, el mal y la redención. Hoy, vamos a descifrar ese código. Vamos a desvelar lo que realmente significa la maldición de la serpiente, palabra por palabra, símbolo por símbolo. Y descubrirás que, escondida en el castigo del enemigo, Dios plantó la semilla de nuestra mayor esperanza. Prepárate, porque la verdad es mucho más poderosa, compleja y gloriosa de lo que imaginas. La primera parte de la sentencia es directa: sobre tu vientre andarás. La pregunta inmediata que surge es: ¿acaso la serpiente no se arrastraba ya? La imagen de una serpiente con patas parece sacada de un cuento de hadas, y muchos descartan la idea. Pero la clave no está en la biología, sino en el simbolismo espiritual y en la caída de estatus. La palabra hebrea para vientre aquí es gajón. En el pensamiento hebreo, gajón no se refiere solo a la parte inferior del cuerpo, es un símbolo de humillación total, de una posición de derrota, vergüenza y degradación existencial. No se trata de un simple cambio físico, sino de un rebaixamento de estatus cósmico. Piénsalo: antes de la maldición, la serpiente era una criatura que hablaba, razonaba, seducía. Era un ser que se erguía, quizás no literalmente con patas, sino en una posición de influencia, belleza y astucia. Algunos textos antiguos y tradiciones judías sugieren que la serpiente original era una criatura magnífica, quizás incluso un ser resplandeciente, un ajas que no solo significaba serpiente, sino también el brillante. La maldición la despoja de esa gloria. La arroja al suelo, forzándola a una existencia de bajeza, a moverse en contacto directo con el polvo, el símbolo de la mortalidad humana. Es una sentencia que dice: tú, que te exaltaste para desafiar el cielo, ahora serás la más humilde de las criaturas de la tierra. Es la primera demostración del principio divino que Jesús Cristo enseñaría milenios después: aquel que se enaltece será humillado. La serpiente no perdió solo patas, perdió su gloria, su estatus, y fue condenada a una existencia de vergüenza perpetua, un recordatorio viviente de las consecuencias de la rebelión. Ahora, llegamos a una de las revelaciones divinas más impactantes: escondida a plena vista, y polvo comerás. La mayoría interpreta esto literalmente, imaginando a una serpiente comiendo tierra. Pero eso no tiene sentido biológico, las serpientes son carnívoras. La verdad es mucho más profunda y aterradora. En la Biblia Sagrada, la expresión comer polvo, efar, es un modismo hebreo poderoso. Es una metáfora de derrota absoluta, humillación final y muerte. En Miqueas 7:17 está escrito que los enemigos de Israel lamerán el polvo como la serpiente. En el Salmo 72:9, los adversarios del rey lamerán el polvo. Comer polvo no es una dieta, es un destino. Dios no condenó a la serpiente a una alimentación literal, sino a alimentarse de la consecuencia de su propio veneno, la muerte y la decadencia. El hombre fue formado del polvo, efar, y, por causa del pecado, al polvo retornaría. Al condenar a la serpiente a comer polvo, Dios estaba diciendo: tu dominio, tu esfera de influencia, será el reino de la muerte, de la mortalidad, de la humanidad caída. Te alimentarás del fracaso humano, de la corrupción, de la desesperanza. Reinarás sobre el polvo, sobre la decadencia y la destrucción que tú mismo sembraste. Esta no es una punición biológica, es una declaración de su papel en el mundo caído.
Ella se alimenta de nuestra mortalidad, de nuestra debilidad, de nuestro polvo. Cada vez que un ser humano cae, peca o muere, la serpiente, en un sentido espiritual, come. Es una imagen terrible de un enemigo que se nutre de nuestra tragedia, la maldición continúa, y aquí el tono cambia de castigo a declaración de guerra. Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. La palabra hebrea para enemistad es, eiva. Esto no es un simple miedo a las cobras o una aversión natural. Eiva significa una hostilidad fundamental, perpetua, arraigada e irreconciliable. Es una palabra que solo se usa en la Biblia para describir un antagonismo profundo y divino. En este momento, Dios no está solo describiendo una consecuencia, Él está oficialmente declarando una guerra cósmica. Está trazando una línea de batalla que atravesará toda la historia humana. De un lado, la serpiente y todo lo que ella representa, engaño, rebelión, muerte, el reino de las tinieblas. Del otro, la mujer y su descendencia, representando a la humanidad y la esperanza de redención, el reino de la luz. Este es el inicio de la gran narrativa de conflicto espiritual que vemos en toda la Biblia Sagrada. No es una lucha entre humanos, sino una guerra entre dos reinos, dos voluntades, dos destinos. Cada personaje, cada batalla, cada profecía a partir de este punto puede ser vista a través del lente de esta enemistad declarada en el Edén. Desde Caín y Abel, pasando por la lucha de Israel contra las naciones paganas, hasta el enfrentamiento de Jesús Cristo con los poderes de las tinieblas, todo es un eco de esta declaración. La guerra por los corazones de la humanidad comenzó aquí, con una declaración divina que estableció que no puede haber paz ni tregua entre el bien y el mal, y entonces, Dios revela a los protagonistas de esta guerra, y entre tu simiente y la simiente de ella. La palabra hebrea para simiente, Sera, significa descendencia, tanto literal como espiritual. Y aquí, la profecía se desdobla en dos caminos opuestos que definen toda la historia de la Salvacao e Redencao. Primero, la simiente de la serpiente. No se trata de pequeñas serpientes. La simiente de la serpiente son aquellos que, a lo largo de la historia, encarnan su naturaleza, el engaño, la rebelión, el orgullo, el odio a la verdad. Son aquellos que siguen el camino de la mentira y la muerte. Es por eso que Jesús Cristo, siglos después, miró a los fariseos hipócritas y los llamó directamente raza de víboras en Mateo 23:33. Él estaba identificando la herencia espiritual de ellos, conectándolos directamente con aquella antigua voz en el jardín. La simiente de la serpiente es una línea espiritual de rebelión que incluye a Caín, a los constructores de la Torre de Babel, a los enemigos de Israel y, finalmente, al anticristo. Del otro lado, la simiente de la mujer. Esta es la estirpe de la promesa. Una descendencia que pasaría por Set, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, y que culminaría en alguien específico. Es interesante que el texto diga la simiente de ella, y no de él, lo que para muchos es una pista sutil de un nacimiento virginal. Este descendiente no sería solo un hombre, sino el hombre. Aquel que finalmente resolvería el conflicto. Este es el momento de la primera profecía mesiánica de la Biblia Sagrada, el protoevangelio. Escondida en la maldición, en medio de la tragedia, Dios estaba prometiendo un Salvador que nacería de la mujer y que libraría la batalla final para redimir a la humanidad. La profecía culmina con la descripción del enfrentamiento final: «Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar». En hebreo, el verbo usado para ambos ataques es suf, que puede significar herir, golpear o aplastar. Pero el lugar del ataque revela la naturaleza completamente desigual de esta batalla y su resultado final. Tú le herirás el calcañar. Este es el ataque de la serpiente. Un ataque por la espalda, traicionero, doloroso, pero no fatal. Es un golpe dado por abajo, en el punto más vulnerable de quien camina. Muchos teólogos ven aquí una imagen profética de la crucifixión de Jesús Cristo, un momento de dolor intenso, de aparente derrota, un golpe que lo hirió, que lo hizo sangrar, pero que no pudo destruirlo. Fue el momento en que la serpiente mordió el talón del Salvador, pero al hacerlo, selló su propia perdición.
Esta te herirá la cabeza. Este es el ataque de la simiente de la mujer. Un golpe en la cabeza no es un rasguño, es un golpe definitivo, mortal, final. Aplastar la cabeza de la serpiente significa destruir su autoridad, su poder, su capacidad de engañar, su propia existencia. Esta es la imagen de la resurrección y de la victoria final de Cristo sobre Satanás y la muerte. En la cruz, el calcañar fue herido, pero en la tumba vacía, la cabeza de la serpiente fue aplastada. En esta única frase, Dios profetizó el resultado de la guerra. El daño causado por la serpiente sería real, pero limitado y temporal. La victoria de la simiente de la mujer, sin embargo, sería absoluta, definitiva y eterna. La batalla estaba declarada, pero el vencedor ya había sido anunciado desde el principio. Entonces, ¿qué hemos descubierto? Que la maldición de la serpiente nunca fue solo sobre un animal. Era una sentencia de humillación eterna para el enemigo espiritual de la humanidad. Era una declaración de guerra cósmica. Y, lo más importante de todo, era el verco de nuestra esperanza. Escondida en las palabras de un castigo, en el momento más oscuro de la historia humana, Dios plantó la primera y más poderosa promesa de redención. Él nos dijo que el enemigo sería rebajado, que su poder sería limitado a la mortalidad, y que un Salvador vendría de la estirpe de la humanidad para aplastar su cabeza y conquistar la victoria final. La maldición que todos creían conocer es, en realidad, la promesa que todos necesitábamos oír. El plan de Salvacao y Redencao no comenzó en el Nuevo Testamento, comenzó aquí, en el jardín, con las promesas de Dios hechas en medio de la tragedia. La misma sentencia que condenó a la serpiente nos garantizó la victoria. Por eso, cuando leemos Génesis 3, no debemos ver solo la historia de una caída, sino el inicio de nuestra ascensión, la primera luz de la aurora en la noche más oscura. ¿Qué te pareció esta revelación? ¿Cambió tu forma de ver esta historia? Deja tu comentario abajo, queremos saber tu opinión. Y si este video te abrió los ojos a la profundidad de la palabra de Dios, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite conocer esta verdad. Porque los misterios de la Biblia no están ahí para confundirnos, sino para mostrarnos la grandeza del plan de Dios, desde el principio hasta el fin.